Muy bien, queridos hermanos, especialmente para vosotros va dirigido este segundo vídeo acerca de nuestro tema procedimiento a seguir ante un esfuerzo misionero nuevo. Porción que se encuentra, como ya vimos en el vídeo pasado, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 30, que por amor al tiempo no volveremos a leer. Decíamos que allí veíamos una serie de reacciones que nos marcan las pautas a seguir por nosotros cuando estemos ante situaciones parecidas. Dos pautas vimos el pasado día. La primera es que aquellos grupos que salieron a evangelizar, a abrir obra nueva, eran grupos que surgieron del esfuerzo y del celo de algunos creyentes y además lo hicieron en completa comunión con su iglesia madre. Esto es muy importante, tenerlo en cuenta por las razones que ya vimos el día pasado. Y luego, la segunda pauta a seguir tenía que ver con cerciorarse de que allí donde ellos ahora estaban evangelizando estaba la mano del Señor. Es decir, de que el esfuerzo era algo serio y duradero, que no consistía tan solamente en impulsos pasajeros, ya que estos duran muy poco. Y bien, quedábamos a las puertas de nuestra tercera pauta a seguir, que vamos a abordar a continuación. La tercera pauta a seguir tiene que ver con la implicación de la iglesia madre, es decir, en ese caso, de la iglesia de Jerusalén. Leo el versículo 22 de nuestra porción de Hechos, capítulo 11. Dice aquí Lucas, el narrador: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este proceder ya lo habían hecho anteriormente con otra obra, también pionera, que tenía que ver con la obra en Samaria. Leemos en el capítulo 8 y versículo 14. Dice ahí: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. Ahora, antes de seguir adelante, quisiera notar la diferencia entre una obra y la otra obra, entre la obra de Samaria y la obra de Antioquía. En cuanto a la primera implicación que tuvieron ellos con esta obra en Samaria, hemos de decir que el pueblo que se estaba abriendo al Evangelio era el pueblo samaritano. Esto es muy importante, no perderlo de vista. Es decir, era un pueblo con mezcla, por lo cual era sabio y conveniente que responsables del judaísmo, como eran Pedro y como eran Juan, quienes eran, según Gálatas 2, columnas en la obra de Dios, estuvieran presentes. ¿Y por qué tenían que estar? O por lo menos era aconsejable que tuvieran que estar tanto Pedro como Juan.
pues para que este pueblo samaritano que se estaba abriendo al Evangelio comprendiese de una vez por lo menos dos cosas. Por lo menos dos cosas que a continuación cito. Lo primero que tenía que entender y aceptar ese pueblo samaritano es que la salvación venía del campo judío. Sí, la raíz estaba en el campo judío, como muy bien le diría el Señor Jesucristo a aquella samaritana en Juan capítulo 4, cuando están discutiendo acerca de las religiones, acerca de dónde hay que adorar y dónde no, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo se apresta a decirle: tranquila, tranquila, va a llegar hora donde ni en vuestro monte Gerizim, ni en Jerusalén, no, va a llegar hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, prescindiendo de lugares físicos. Pero no te olvides de una cosa, le dice, y es que la salvación viene de los judíos. Esto lo deja muy claro allí el Señor Jesucristo. Por lo tanto, los samaritanos tenían que comprender, en primer lugar, que la salvación venía de los judíos. Y en segundo lugar también, que el cristianismo de los samaritanos no podía convertirse ahora en otro cisma, como el que se convirtió en la antigüedad, sino que ese cristianismo debía de estar unido al judaísmo histórico, al de siempre, al puro, al tronco, ¿verdad que sí? Esto en cuanto a los samaritanos, pero bueno, también hay algunas enseñanzas para los judíos. No todo quedaba en obligaciones de los samaritanos. Y en cuanto a los judíos, por otro lado, también tenían que derribar las barreras que habían levantado, creo recordar, si no me falla la memoria, sobre unos 560 años aproximadamente. Sí, los judíos ya llevaban 560 años habiendo levantado unas barreras que dividían al judaísmo de los samaritanos. Vamos a Esdras, a la porción original donde se produjo esto de las barreras. Esdras capítulo 4, leemos: ellos querían construir el templo con muy buen criterio. El templo había sido derribado por Nabucodonosor y ahora empiezan a regresar otra vez, después de 50 y 70 años en el exilio, y se ponen a construir el templo. Y en medio de ese contexto leemos lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, es decir, la autoridad pública, la autoridad social, el gobernador como era Zorobabel, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, hacia donde habían sido ellos también expatriados, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua o Josué, el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternales de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. He dicho el sumo sacerdote, pero no recuerdo, estoy trabajando con la memoria, si era sumo sacerdote o era simplemente sacerdote, pero el caso es que Yeshua o Josué era sacerdote. Dice que, y los demás de las casas paternales de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, el que les dio el permiso para volver. Reacción de ese pueblo samaritano:
Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Y aquí se rompieron las relaciones políticas y religiosas. Y en este tiempo del Nuevo Testamento ya llevaban unos 560 años con las relaciones rotas. Pues bien, en cuanto a los judíos, también hay un mensaje, también hay unas obligaciones, vamos a llamarlo así, y es que los judíos también tenían que derribar las barreras que habían levantado hacía ya 560 años y tenían que aceptar de buen grado y con alegría al pueblo samaritano, como prosélitos o lo que queramos, pero lo tenían que aceptar como parte del pueblo de Dios. Mirad cómo recalca esto el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Qué importante es esta carta. Dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 14. Los entendidos han denominado esta carta, trabajo con la memoria, espero no meter la pata, como una carta universal. No es que lo sea, pero aquí se ve a la Iglesia universal. Esto es lo que quería decir, no lo de la carta universal, sino la Iglesia. Aquí Pablo presenta a la Iglesia como universal, sin distinción de razas, sin distinción de pueblos, sin distinción de condición social ni de nada, la Iglesia universal. Mientras que estos mismos entendidos, tal vez, las cartas a los corintios la denominan como la iglesia local, porque allí el aspecto que más sobresale es el de la iglesia local, pero aquí es el de la iglesia universal. Bien, hecha esta puntualización, que no tenía preparada, vamos al versículo 14. Dice ahí el apóstol San Pablo: porque Él, es decir, el Señor, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, un pueblo y otro pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, fuera ya las divisiones y los enfrentamientos. Y continúa, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, el cuerpo de la Iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, vosotros gentiles de Asia, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos, a su pueblo de siempre, porque por medio de él los unos y los otros, no los unos por encima de los otros, no los otros por debajo de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y concluye: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois samaritanos, ya no sois gentiles, ya no sois efesios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es lo que sois? Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, los judíos también tenían que entender esto. Y como decimos normalmente, echar pelillos a la mar, que todo aquello ya había pasado. Bien, todo esto, en cuanto a la supervisión de esta obra en Hechos capítulo 16, la obra de Antioquía, mientras que en Hechos capítulo 11, he dicho Hechos 16, Hechos capítulo 11, perdón, mientras que en Hechos capítulo 11, y porque aquí en Antioquía no había ningún riesgo de división de nada. Y este detalle es muy significativo, no perderlo de vista. ¿Qué hace la Iglesia de Jerusalén? Envía a todo un ángel de la guarda como era Bernabé. Esto hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Samaria, envían a 2 pesos pesados,
si me permitís la expresión, y si alguien se molesta que me perdone, envían a dos polis malos, es lo que se dice hoy en día, a dos huesos duros, Pedro y Juan. Pero aquí envían a Bernabé, porque aquí no había ningún peligro. Allí sí que había grandes peligros en Samaria y tenían que enviar a hombres con carácter. Pero aquí envían a lo que yo he dado en llamar siempre, y que me perdone Bernabé. Cuando esté en el cielo le pediré perdón. Envían a un ángel de la guarda, porque todos sabemos que Bernabé era un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí no había problema de división, de enfrentamiento y de nada, y con enviar a Bernabé era suficiente. No suficiente, sino necesario, y además acertaron de pleno, por las razones que iremos viendo a lo largo de esta serie. Bien, una cuarta parte, una cuarta pauta a seguir. Lo cuarto que hizo aquella iglesia fue identificación en el gozo, mejor dicho, no lo hizo la iglesia, lo hizo Bernabé. Identificación en el gozo que había ahí, en el gozo reinante. Leemos en nuestra porción, volvamos a Hechos capítulo 11, que es nuestra porción. Hechos capítulo 11 y el versículo 23, la primera parte. Está hablando de Bernabé, como he dicho antes, no de la iglesia. Cuando llegó y cuando vio la gracia de Dios, se regocijó. ¡Oh! Como Pablo les diría a los filipenses en el capítulo 4. Otra vez os digo, gozaos, regocijaos, y más veces regocijaos. Hay que regocijarse. Pues esto hizo, aunque bueno, en este momento Filipenses 4 no estaba escrito para fijarse, para emularlo Bernabé. Le salía de corazón, le salía como una cosa natural, porque él era así, Bernabé era así. Tuvo identificación en el gozo. Cuando el apóstol San Pablo escribe a Romanos, que también lo escribe más tarde, en el capítulo 12 y versículo 15, dentro de una sección a la que se titula deberes cristianos, es decir, lo que hemos de hacer los cristianos, él les recomendará a los romanos, gozaos con los que se gozan. Esto hizo Bernabé. Cuando Bernabé llegó allí y vio la gracia de Dios y vio la de convertidos, dice que se gozó con ellos. Ahora quiero destacar, antes de seguir adelante, el altruismo de Bernabé aquí. El altruismo con un punto de testimonio que no era el suyo, No perdamos de vista esto. Esta obra no era la obra de Bernabé, no era el suyo. Había sido plantado por otras personas. Y sin embargo, él lo primero que hizo fue gozarse. Ay, queridos hermanos y queridas hermanas, qué enseñanza tan grande tenemos aquí en la persona de Bernabé. Una enseñanza que tendríamos que imitar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tristemente en algunas ocasiones, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, sucede lo contrario. Sucede que cuando vemos que se abre una obra nueva y que ésta funciona y que allá hay convertidos, ya hay gozo y hay comunión entre los hermanos, pues sentimos envidias, porque tal vez en la nuestra no esté ocurriendo. Intentamos poner zancadillas, palos en las ruedas. Y esto es muy triste, cuando se hace aún dentro de líderes del pueblo de Dios. Por eso estamos marcando aquí pautas a seguir frente a una obra nueva. Una quinta pauta a seguir. Aquí Bernabé trabajó estimulando y aportando su mayor experiencia espiritual. Repito, él trabajó, pero no trabajó solamente él y que los demás mirasen y se fijasen. No, hizo algo más. Además de trabajar, él estimuló, aportando su mayor experiencia espiritual. Lo leemos en los versículos 23 y 24. Dice que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos.
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y esto por qué lo hizo? Ahora se explica el por qué. Y esto no lo dice él, esto lo dice el historiador Lucas, el evangelista Lucas. Dice que esta reacción suya fue de esta manera porque era varón bueno, era varón lleno del Espíritu Santo, era varón lleno de fe. ¿Y qué ocurrió? Ante un personaje así, una gran multitud fue agregada al Señor. Posteriormente no se quedaría en esto solamente, porque esto lo llevaba en la sangre él, en el ADN de creyente. Posteriormente él esto lo volvería a repetir otra vez, pero en esta ocasión estando acompañando al apóstol San Pablo. En Hechos 14:22 leemos también, frente a otra obra nueva que evangelizaron los dos, dice que antes de despedirse confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy este es un versículo que me puede. Algún día os pondré un solo vídeo o a lo mejor dos acerca de este tema que ya lo tengo yo. Ya lo tengo dado en las iglesias, pero ahora vamos a dejar eso, si no, dice que confirmaban los ánimos de los discípulos, dice que les exhortaban a que permaneciesen en la fe, que no fuera lluvia de primavera, y diciéndoles, mirad, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, hicieron un ministerio de advertencia también, preparándolos para lo que les vendría. Pero ahí tenemos a Bernabé nuevamente repitiendo lo que había hecho en la iglesia de Antioquía. Hemos leído acerca de la razón de ese proceder suyo. En el versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Queridos hermanos, a pesar de las imperfecciones que también tendría Bernabé, y algunas de ellas se destacan también en la Biblia, hay imperfecciones, errores de él, que también la Biblia recoge, porque la Biblia no se casa con nadie, ni con Bernabé, ni con Pablo, y mucho menos con nosotros. Pues a pesar de las imperfecciones que tenía la persona de Bernabé, como la de toda persona humana, sin embargo aquí hay algo que imitar en él. Ojalá que cada uno de nosotros nos pareciésemos a Bernabé, importándonos más lo de Dios que lo nuestro, siendo buenos en el sentido de buen corazón, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Ojalá que por lo menos aprendiéramos esta lección de Bernabé para nuestros días. Y ya la última pauta, que en el día de hoy veremos porque quedamos a la espera del próximo vídeo que grabaremos la próxima semana. Es que Bernabé no se paró aquí, sino que lo sexto que hizo Bernabé fue buscar ayuda, pero ayuda de garantías, porque a veces buscamos ayuda, como he dicho tantas veces, al primero que pasa por la calle. Tú quieres venir a trabajar y luego, ay Señor, qué ruina. Pero si aquel estaba aún para ser evangelizado y convertido, pero claro, nos faltaba ayuda, pues cogemos al primero. No. Él buscó ayuda, pero buscó ayuda de garantías. Versículo 25, 11:25 de nuestra porción de Hechos 11. Dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. En este momento aún se le nombra como Saulo y posteriormente se le nombraría como Pablo, Pablo el pequeño, que es su significado, pequeño pero muy gran hombre. Dice que fue a buscarlo y hallándole, le trajo a Antioquía. Me llama la atención este verbo, hallándole. Según los entendidos en la materia, se ve que no le fue muy fácil, Se ve que no fue muy fácil llegar allí a Tarso, ir directamente a su casa, que tuvo que emplear diligencia y una seria búsqueda.
hasta que por fin lo encontró. Qué persistente que era Bernabé, qué claro tenía que el elemento a incorporar en aquella iglesia y a colaborar con él era Pablo, no era otro. Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Una aplicación, y con esto terminaremos, queridos hermanos. La experiencia adquirida y el capítulo que vemos en la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo, como es 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y no sé qué otro más, si es Filemón 4, da igual, no, Filemón no puede ser 4, que solo tiene un capítulo, da igual. El caso es que hay 4 capítulos, 2:12, Romanos y 1 Corintios, y 2:4, Efesios, y ahora no recuerdo, trabajo con la memoria, la otra carta, da lo mismo. No sé si es Colosenses, bueno, dejémoslo aquí. Digo que la experiencia adquirida y el capítulo acerca de los dones del Espíritu Santo que están recogidos en estas cartas que os he citado, nos enseña que todos ni podemos, ni valemos para hacerlo todo. Sí, así de claro. En esos capítulos de los dones queda muy claramente que el Espíritu Santo, que es soberano, a cada uno de nosotros nos equipa con una serie de dones, por lo menos uno, aunque hay algunos que tienen muchos, como Pablo, por supuesto, pero por lo menos uno. Y es porque quiere que nos dediquemos en su obra a esto en concreto. Yo tengo que reconocer, porque nobleza obliga, como se dice, que yo creo que no he sido equipado por el Espíritu Santo para la escuela dominical de los niños. Yo cuando hay niños que están haciendo ruido, que se mueven, me ponen tan nervioso que me desquicio. Y mi mujer, que ella sí que vale para esto, me lo dice. Es que tú nunca podrías trabajar con niños en la iglesia, ni he trabajado nunca. Bueno, miento. Una vez trabajé con niños y fue cuando entramos en el colegio de nuestro pueblo, San Fos de Can Centella, y durante 3 años seguidos, del 1983 al 86, estuvimos dando clases bíblicas, religión evangélica, como ya todos sabéis, debidamente legalizados por la Generalitat, y ahí daba clases yo para niños. Incluso hacía unas payasadas que ahora me río. Para que estuvieran atentos me subía a las mesas y me tiraba al suelo. Y se reían todos, hablando del paralítico. Ay, cada vez que lo pienso. Y recuerdo que cuando iba luego a la iglesia, que aún estábamos en Pinar del Río, había un hermano bastante burlón. No quiero decir su nombre, pero él aún vive, ¿eh? Él aún vive. Y él, que era un poco burlón, les decía al resto de predicadores y de creyentes: ¿cuál no será el celo y las ganas que Marcelino tiene de entrar a dar religión en el colegio, que hasta ha sido capaz de hacerse cargo del ministerio con niños? ¿Cuál no será su empeño? Y llevaba toda la razón del mundo. Pero claro, una vez que pasó esa época, yo ya no he querido más trabajar entre niños. Pues bien, hemos de reconocer que al Señor a cada uno nos equipa de una manera distinta. Y ahora dejarme que termine con oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por todo tu plan de salvación, en orden a la humanidad, en orden a los samaritanos, en orden a los antioqueños, en orden a los españoles, a los catalanes, en orden a cada uno de nosotros, también en orden a mí. Muchas gracias, Señor, por el día que nos llamaste, por el día que se nos predicó el Evangelio. Muchas gracias porque no resistimos al Espíritu Santo, como sí que hicieron algunos de los hebreos. Gracias te damos, Señor. Ahora queremos que tú bendigas esos vídeos. Tenemos algunas dolencias físicas que muchos de nuestros hermanos más cercanos conocen. Dolencias que nos impiden caminar de una manera natural. Pero te las ponemos también delante de ti para que tú las arregles, si es conforme a tu voluntad. Y si no es conforme a tu voluntad, que nos des la paciencia y la gracia tuya de seguir trabajando para ti,
arrastrando estas dolencias. Gracias te damos, pues. Bendice este vídeo, bendice todo lo que intentamos hacer para tu gloria y honra, y recibe nuestra gratitud por todo. Elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.